Dios te bendiga, hermano, esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente compartir su palabra. Y en esta mañana queremos abordar el último capítulo de esta segunda carta de Pedro, el capítulo 3. Y déjame comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el pensamiento que te dirige en tu andar diario? ¿Cuál es ese pensamiento que nos domina para hacer todas las actividades que tenemos durante el día? En esta carta Pedro nos exhorta y nos invita a que nuestro pensamiento debe estar renovado, debe estar limpio, debe ser íntegro, debe ser constante. ¿Y a qué pensamiento se refiere Pedro? Pedro nos está hablando de que en nuestro pensamiento debe estar el Evangelio, debe estar la segunda venida del Señor. Ese es el Evangelio y esta promesa, esta esperanza que tenemos los cristianos, el pensamiento real que debe dominar nuestra vida. Sin duda alguna, Dios, a través de su revelación general, su revelación especial, nos ha permitido conocer cuál ha sido su voluntad y cómo ha llevado el propósito perfecto en cada acontecimiento de la historia. Vemos cómo desde la creación mostró su poder, su soberanía. Cada cosa creada lo hizo bueno, y dice la Biblia, bueno en gran manera. En su voluntad el hombre pecó y continuó el plan perfecto de Dios, prometiendo un Mesías, un Salvador. Este Mesías que los profetas anunciaron y que profetizaron con exactitud y precisión. Nada se escapaba de la soberanía de Dios. Y dicha profecía se cumpliría en el Señor Jesús, quien sufrió la humillación por ti y por mí, pero que resucitó triunfando sobre la muerte, abriendo el camino para la vida eterna, librándonos de la esclavitud en la que nos encontrábamos. Y dice su palabra que fue exaltado hasta lo sumo. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y que fue a preparar un lugar, nos fue a preparar un lugar y está reservado en los cielos para nuestra vida venidera. Y que Él regresará por segunda vez. Él lo prometió. Hermanos, este es el Evangelio que los profetas anunciaron, que Jesús predicó y que los apóstoles nos recuerdan. Y es la esperanza de todo cristiano. Es la esperanza que tenemos a lo largo de la historia, que el Señor va a regresar. Eso es una realidad constante y que debe marcar y cambiar nuestro diario vivir. El Señor dijo en Apocalipsis 22, versículos 6 y 7, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, el Señor regresará. Oremos. Gracias, Padre, porque tu palabra es una realidad. Porque, Señor, podemos confiar en ella. Y, Padre, esa es la esperanza que tenemos, Señor, que un día tú regresarás. Gracias, Padre, porque tú lo prometiste y tú lo vas a cumplir. Señor, sigue dirigiendo esta predicación, Padre, y que escudriñemos, Señor, tu palabra y que nos hable, Señor, a través de ella y que nos muestre, Señor, tu verdad, que nos muestre, Señor, cómo debo de andar en esta vida, cuál debe ser mi pensamiento. Dirígenos, Espíritu Santo, en esta palabra, en Cristo Jesús. Amén. Y fíjate, hermano, cómo Pedro comienza esta carta, así como
inició en el capítulo 1 de su primera carta. Pedro nos está hablando de que nuestra mente debe ser renovada. Fíjate cómo dice el capítulo 1 del versículo 13 en la primera carta de Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y fíjate cómo dice el capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación y vuestro limpio entendimiento. Nuevamente nos está exhortando, ¿verdad, Pedro? A que nosotros debemos andar con un limpio entendimiento. Está animando a los cristianos en ese tiempo y nos anima a nosotros que nuestro conocimiento, nuestro pensar debe estar fresco, con una esperanza real y que cada día nos ayude en nuestro andar diario. Hermano, ¿cómo cambiaría nuestra forma de vivir si anduviéramos siempre en ese pensamiento? ¿Cómo responderíamos a las aflicciones de este mundo? ¿Cómo serían tus acciones a tu prójimo, a tu familia, en tu trabajo? Hermanos, debemos aplicar el Evangelio en todo momento de nuestra vida, en todas las esferas del conocimiento. El Evangelio debe estar presente. La segunda venida del Señor va a ser una realidad, es una realidad, y en ese pensamiento debemos andar, debemos caminar con esa visión. La enseñanza del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento son el fundamento de la iglesia. Los profetas nos hablan del Mesías y los apóstoles muestran el cumplimiento que en él se harían todas las cosas. Fíjate cómo nos dice Pablo en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, Jesús es el fundamento del que hablaron los profetas y los apóstoles. Es nuestra identidad. En eso debemos andar. Jesucristo es nuestra roca firme. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hermanos, estas personas burladoras pues siempre han existido, han aparecido desde que el Señor Jesús estuvo en la tierra, después de resucitar. Estos burladores que andan sin escrúpulos, teniendo su mente entenebrecida, andando en sus propios placeres, anunciando un evangelio diferente, negando la resurrección, negando que habrá un juicio final. Y eso es lo que quieren ellos, hacernos pensar que nosotros estamos en un error, que nosotros estamos mal, que son historias, que lo que nosotros creemos son historias, son fábulas, simplemente son puras mentiras. Y ellos lo hacen con cierta veracidad, son convincentes en lo que están diciendo, que mucha gente cae, ¿verdad? Y lamentablemente pues su pensamiento está torcido, está fuera de toda razón. ¿Por qué? Porque su pensamiento no les da para más, porque andan en sus deseos pecaminosos y simplemente ellos quieren seguir su vida sin dar cuenta a nadie y prefieren seguir su vida, su estilo de vida corrupto e inmoral. Fíjate cómo dice el versículo 4, cómo dicen ellos, cuáles son sus argumentos. Ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Eso que tú predicas es pura mentira, es puro cuento. Que Jesús va a regresar. A ver, dime cuándo. ¿Cuándo lo prometió? ¿No fue hace muchos años? Son invenciones humanas. Eso no es cierto. Y Pedro les contesta, la enseñanza de que Jesús volverá no es un engaño ni una fábula.
no es un invento, sino que es la revelación de varios testigos oculares que recibieron sobre Jesús, como el mismo Pedro en la transfiguración, los profetas que se les fue revelado por medio de Dios mismo para dar esta verdad, los discípulos en la ascensión de Jesús. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué le dijeron estos varones? Dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, es una realidad que el Señor regresará, pero estos burladores dicen lo contrario, niegan rotundamente que el Señor volverá. Miren esto. Finalmente, ¿cuándo volverá Jesús a la tierra? Jesús no vendrá. En los evangelios secretos de Jesús, Él dice que no vendrá. ¿Sí ven, hermanos, cómo es que con qué veracidad anuncian ellos esto? Y el problema es que mucha gente les cree. No nos asombremos, hermanos, porque esto ya estaba profetizado, que esto pasaría en los últimos tiempos. Es una característica de estos días finales. Estos burladores a eso se van a dedicar, a mentir, a cambiar la verdad. Estos burladores primero dicen: Jesús no resucitó, es un invento. Luego, no hay un juicio final. Y tercero, no volverá. Y ellos dicen: todo está igual desde el principio. Y es que a Dios no le importa, ni actúa en el mundo. Y no, Jesús no va a volver. Pero Pedro nos dice: estas personas ignoran voluntariamente. Quiere decir esto, de su propia ignorancia, su rebeldía, ignoran que Dios sí está actuando y que Él actuó en el mundo. Y lo ha hecho en el pasado y lo va a volver a hacer. Y Pedro los lleva a Génesis, al Antiguo Testamento. En Génesis 1, Dios intervino por medio de su palabra, creando los cielos y la tierra, dándoles dirección, propósito, orden. Pero que con estas mismas aguas que Dios separó, con esas mismas aguas Dios juzgó al mundo. ¿Y por qué? Porque el mundo estaba en pecado, en violencia, en una rebelión muy fuerte, y fue un juicio contra el mundo pecador. Y Pedro dice: de esta manera fue como Dios hizo justicia, y él afirma que volverá a juzgar y que está preparada para ese juicio, pero ahora no por agua juzgará, sino ¿cómo? Con fuego. Será el día del juicio y la perdición de hombres impíos. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿por qué el Señor no ha regresado? Pedro dice: es porque a Dios sí le interesa el mundo, a Dios sí le preocupa su creación. Y esta promesa se va a cumplir. Versículo 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, el Señor ama su creación y no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. El Señor nos da este tiempo de gracia para acercarnos a Él, para pedir perdón, porque quizá hemos sido engañados por estas falsas doctrinas, por esos malos pensamientos, y quizá nos hemos desviado de la verdad. Pero Dios nos ama tanto y nos da esta oportunidad de arrepentirnos, de acercarnos a Él. Y dice su palabra que Él se acercará a nosotros. El problema, hermanos, entonces fue que algunos pensaban que el Señor iba a regresar mañana o en una semana o en un año. ¿Y qué dijeron?
¿Ya ven? Jesús no regresó, no volvió, Jesús mintió. Entonces, el problema es que ellos tienen un concepto limitado del tiempo. Tienen ellos una visión corta del propósito de Dios, porque el Señor sí regresará, el Señor sí volverá con poder y gloria a juzgar a este mundo pecador. ¿Cuándo? Eso sí, no lo sabemos, pero el Señor vendrá, y como dice su palabra, como ladrón en la noche. Lo que es una certeza, hermanos, el Señor vendrá y vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esto? Cuando menos lo esperemos, cuando menos estemos pensando en eso, el Señor volverá. Un ladrón no te avisa cuándo va a ir a tu casa a robar. ¿Sí? No te dice, a ver, anótalo ahí en el calendario, el día tal, a tal hora, voy a ir a tu casa a robar. No. Dice la palabra que así será el día del Señor, como ladrón en la noche. El día que el Señor determinó para volver, Él lo hará. Los profetas anticipaban el día del Señor, un día en el que Dios intervendría en la historia y descendería para juzgar al mundo, su rebeldía, su injusticia, el pecado, y establecer un reino de justicia por medio de Cristo. Eso nos dicen los profetas. Ese es el día que se refiere aquí. Cuando Jesús vuelva, se consumará el día del Señor, pero vendrá para juzgar a vivos y a muertos y a establecer su reino. Como en el diluvio, Dios lo hará una vez más, pero ahora dice que con fuego. Dice el 12 y el 13, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y aquí vemos esta palabra de elementos, que en griego significa estoichaion, y que se puede traducir como elementos básicos de la naturaleza, como el agua, la tierra, el aire, el fuego, o se puede traducir como cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas. Entonces, por un lado, Pedro puede estar diciendo que va a disolver los elementos físicos, pero por el otro lado, Pedro puede decir que será un día de juicio sobre el mundo que tendrá efectos cósmicos, que afectará el sol, las estrellas, la luna. Entonces, de un modo o de otro, Pedro nos dice que será un día de juicio, donde Dios actuará con poder en el mundo. Entonces, hermanos, esta es la idea. El día del Señor será un día de juicio, donde juzgará el pecado del mundo y quedarán expuestas la maldad y el pecado al juicio de Dios. Y ese día será tan tremendo que hasta el cosmos será afectado. ¿Con qué propósito? ¿Solo de destruir? No, hermanos, sino de transformar, de renovar, de hacer cielos nuevos y tierra nueva. Con la resurrección de Jesús inició una nueva creación. El fin de los tiempos se inauguró en la resurrección de Jesús. La muerte se revirtió en Jesús y en nosotros los efectos del pecado se revierten. ¿Por qué? Porque hemos resucitado juntamente con Él. Somos hechos una nueva creación. Y esa salvación se va a extender en el día del Señor a todo el cosmos. Dios confrontará definitivamente el pecado, la rebelión, la injusticia, para hacer cielo nuevo y tierra nueva, y morará la justicia. Hermanos, esa es la esperanza de la que hablaron los profetas, de la que Jesús predicó y la que los apóstoles nos recuerdan. Pedro termina esta carta con esa esperanza. Él quiere que se nos quede en nosotros cómo debemos de vivir, cuál es ese pensamiento que debe
a andar en nosotros para nuestro diario vivir. Pedro vio un peligro en estos falsos profetas. Negaban que Jesús no resucitó, que Jesús no habría un juicio final y que Jesús no volvería. Y claro que estas acciones demuestran su vida corrupta y rebelde. Y Pedro dice, no permitan que estas enseñanzas los hagan tambalear. No permitan que esta falsa doctrina los atrape y quieran vivir como ellos. Y Pedro nos da 3 recomendaciones. Pedro nos dice, número 1, esfuérzate para tener una vida que agrade a Dios. Hermanos, debemos esforzarnos todos los días, cada minuto de nuestra vida, en cada momento debemos esforzarnos. ¿Por qué? Por agradar a Dios, con nuestro pensamiento, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar. Debemos esforzarnos para agradar a Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Número 2, mantente alerta. No permitas que estas filosofías, que estos pensamientos engañosos te desvíen del Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Número 3, más bien dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Hermanos, mientras más presente tengamos esto en nuestra vida, más fervientes y firmes estaremos en nuestra fe, viviendo con esa esperanza que un día el Señor regresará y hará nuevas todas las cosas. Hermanos, un día ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Nuestros ojos deben estar puestos en ese día glorioso, en ese día donde morará la justicia. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta entonces para vivir en justicia? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, fe significa que el día de hoy actuamos como si ese día ya hubiera pasado. Porque esa es una realidad. El Señor lo prometió y el Señor lo va a cumplir. Entonces, ¿por qué esperar hasta entonces? Si nosotros andamos en fe, podemos empezar a vivir en justicia desde ya. Hermanos, muchas veces nos olvidamos de esto, nos olvidamos del Evangelio, nos olvidamos que el Señor regresará. Y tenemos que estarlo recordando, así como Pedro dice, ¿no? Ya es la segunda vez que les escribo y les exhorto que anden con su pensamiento limpio. Y dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir para ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz? ¿Cómo no debemos vivir así, hermanos? Si ese pensamiento está en nosotros, si el Evangelio está en nosotros, si vivimos con esa seguridad de la segunda venida, ¿cómo entonces debemos andar? Esforcémonos para agradar a Dios. Mantengámonos alertas de estas falsas doctrinas, de estas falsas filosofías y crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Así termina Pedro, hermanos, con esa esperanza y la forma en que nosotros debemos vivir esperando la promesa de nuestro Dios, viviendo con esa seguridad de que el Señor regresará porque Él lo prometió. Oremos. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad y nos anima y nos exhorta, Señor, a andar con un pensamiento limpio, con un conocimiento íntegro de ti, con un conocimiento real del Evangelio, que nos ayude a vivir constantemente en nuestro andar diario, demostrando realmente, Señor, que somos tus hijos, demostrando, Padre, que tú moriste por nosotros y con esa seguridad de que tú vas a regresar, Señor. Permítenos tener esa esperanza y esa confianza en ti y poder, Señor, soportar todas las aflicciones de este mundo, poder soportar, Señor, tantas pruebas, Señor, que habremos de pasar aún. Esa fe que
quizá sea probada 1, 2, 3 veces, Señor. Queremos nosotros mantenernos firmes en ti, con la seguridad, con la certeza de que tú estás, Señor, ayudándonos y que tu promesa se cumplirá porque así tú lo dijiste, Señor. Gracias porque tienes un lugar preparado para nosotros. Gracias porque un día estaremos contigo, Señor, en la patria celestial morando, Señor, y gozándonos en tu presencia. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.